Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Estamos dándole la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que las ricas bendiciones de Dios les acompañen en esta hora muy especial. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Alhambra, una de las ciudades aquí que está al este de Los Ángeles, una ciudad bastante promisoria, una cultura variada dentro de lo que es una comunidad asiática, hispana, diferentes etnias, y es una gran bendición que Dios nos haya permitido este momento para poder nosotros ser la sede de no solo de nuestro ministerio LAN 7 TV, sino también de nuestra iglesia, la Iglesia Interamericana. Estamos en esta hora ya comenzando un estudio maravilloso y hemos comenzado acerca de lo que es la ley de Dios como parte de su base, de su gobierno. Dios desea que cada uno de sus súbditos, aquellos que han venido al conocimiento de Dios y de su palabra, desea revelarles su ley, su santa ley. Y nosotros hoy queremos, a la luz de la palabra de Dios, darles a conocer los principios que gobiernan el reino de Dios. Y para eso quiero pedir la bendición de Dios. A veces lo hacemos de rodillas, pero en este caso solo voy a inclinar mi cabeza para pedir la bendición para el estudio. Padre Santo y Dios nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, con corazones agradecidos por este tiempo maravilloso que tú nos permites, la bendición de poder compartir con nuestros hermanos y la bendición que tenemos, oh Dios, de los medios de comunicación. Gracias, Señor. Pedimos una bendición para tu estudio, que seas tú hablando, que seas tú, oh Dios, impresionando nuestros corazones a través de este estudio. Háblanos hoy, oh Dios, y permítenos que todo esto, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Nuestro estudio de hoy se va a basar en lo que ocurrió antes del Sinaí y después de la resurrección. Aquí hay eventos. Aquí nosotros, a la luz de la palabra de Dios, vamos a poder describir los eventos que Dios determinó para su pueblo. En el libro de los Romanos, capítulo 4, verso 3 al 8, hay una descripción. Yo solo voy a comentarte el capítulo 4, verso 3. Leemos la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de los Romanos, el apóstol Pablo claramente nos está dando algunas instrucciones. Y las instrucciones dice que le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que le contó por justicia? Eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Y en el verso 4 dice: ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda.
aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios, creyendo que trabajando en la obra de Dios es parte de un sacrificio, el Señor claramente se manifiesta categóricamente donde dice que es una deuda que nosotros tenemos. Pero el que no obra, la otra parte, pero cree en aquel que justifica al impío, esa es la razón por la cual vino nuestro Señor Jesucristo. Justificar al impío. ¿Justificarlo de qué? De las obras de la ley. Su fe le es contada como justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre. ¿Cuál es la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras? Qué maravilloso es, hermano, que aún nosotros, siendo pecadores, el Señor Jesús vino a morir por nosotros. Y Él dice que nos atribuye justicia. Y es una bienaventuranza. Que aún siendo, qué bienaventurados somos nosotros, que aún siendo pecadores, Dios no nos toma en cuenta esa actitud pecadora delante de Él como violadores de la ley de Dios. No nos toma en cuenta, al contrario, dice que Dios nos atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Eso es lo maravilloso del plan de salvación. No se nos imputa pecado. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús vino a morir por nosotros, y cuando Él viene a morir por nosotros, hay una obra maravillosa de transformación. Obviamente, esa obra es en el corazón. Esa es la experiencia que tiene que tener todo cristiano, que esa obra se realice en el corazón. Porque sería, si se realizara de otra manera, serían obras, sería exterior, algo exterior. Entonces, aquí hay un hecho trascendental que nosotros hoy queremos resaltar. Antes del Sinaí, ¿qué era lo que había? ¿Qué pasó antes del Sinaí? Recuerden que en el Sinaí fue proclamada la ley de Dios. ¿Y qué pasó después de la resurrección? Puntos bien importantes que nosotros vamos a resaltar hoy. ¿Cuál es el hecho trascendental? Moisés sube al monte Sinaí para recibir el registro escrito de la ley moral de Dios. Toma en cuenta, ley moral de Dios. Pudo ver con sus propios ojos mientras Dios tallaba con su dedo las tablas del testimonio, que es la misma ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. Y ahí es donde viene la mala interpretación. Antes del Sinaí, mucho antes del Sinaí, se operó estos principios maravillosos para que el pueblo de Dios se condujera bajo estos principios. Y posteriormente, después de la resurrección, son los mismos principios. Pero hoy en día hay una mala interpretación acerca de esos principios. Una mala interpretación que se ha dado, y el pueblo cristiano de hoy en día, muchos de ellos están bajo esa mala interpretación. Muchos cristianos piensan que esta fue la primera introducción que Dios hizo de sus mandamientos a la raza humana. ¿Dónde? En el Sinaí. Todo el mundo piensa que la ley de Dios comienza en el Sinaí, y eso no es cierto. Por eso estamos hablando antes del Sinaí. Por eso empezamos leyendo nosotros Abraham, en Romanos 4:3, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de que hay una ley, porque obviamente cuando se trata de un conjunto de normas, reglamentos, se está basando que hay una ley suprema que gobierna esos hechos. Y en este caso, ahí está esta manera en que muchos cristianos hoy en día piensan que ahí comenzó la introducción de Dios de sus mandamientos a la raza humana. Eso es una equivocación. Creen equivocadamente que Abraham, estamos hablando que Abraham vivió ¿cuántos siglos? 4 siglos, 400 años antes que Moisés.
O sea, Moisés fue el que Dios le entregó las tablas y él vio la proclamación de la santa ley de Dios. 400 años antes, con Abraham, esto sirvió, la base, sirvió como el ejemplo de la salvación por la fe, en vez de la obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que sirvió? ¿Cuál fue lo que Abraham tuvo como ejemplo? Abraham tuvo como ejemplo la ley moral de Dios. Y esto, el ejemplo es que tenía que guardar los principios de la ley de Dios. Era una obediencia implícita. ¿Por qué razón? Cuando nosotros leemos, cuando estuvimos leyendo Romanos 4, de 3 al 8, es cierto, y miren, ahí está el punto principal, que Dios hizo un pacto eterno con el patriarca Abraham. Dios hace un pacto. ¿Y esto es un pacto de qué? ¿Basado en la ley de Dios? No, Dios hizo un pacto eterno con el patriarca Noé, y este pacto tiene la base, la gracia. ¿Y cuál es la gracia? La gracia es la justificación por la fe y no por las obras. Esa es la base. Esa es la base del pacto eterno. Un pacto de gracia basado en la justificación por la fe. Cuando nosotros leemos ahí en San Juan, capítulo 8, verso 56, San Juan, capítulo 8 y verso 56, leamos por favor. San Juan capítulo 8, verso 56, vamos a leer, dice la palabra de Dios: Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cuál fue ese día? Dios le permite a Abraham, a través de una visión, ver el día. ¿Qué día? El día de nuestro Señor Jesucristo. El día en que el Señor Jesucristo iba a redimir. Él es el cumplimiento de esas promesas, promesas de redención. Entonces, a través de una visión pudo ver el día de Cristo y se regocijó. Porque ahí está nuestra esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza no está en la ley de Dios. La ley de Dios solo te señala qué es el pecado. Nuestra esperanza debe estar ¿dónde? En la cruz del Calvario, donde llegaba ese día, donde llegaba el cumplimiento. Él reconoció que el pacto eterno se obtendría a través de su cumplimiento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él vio, él reconoció ese día que el pacto se iba a cumplir en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y colocó su fe, ¿dónde? ¿Dónde colocó su fe? En el plan de redención, en el Calvario. Eso es lo maravilloso del plan de redención. Por lo consiguiente, Dios le acreditó la fe de Abraham a su cuenta como justificación. Eso fue lo que hizo Dios. Dios le acredita por creer en ese plan maravilloso, en esa promesa de redención en nuestro Señor Jesucristo. Dios se lo acredita a él. Y eso le fue contado como justificación, como justo. Él creyó. Entonces, ¿qué significa ser justificado? Y ahí es donde yo quiero que usted tome nota de todo esto. ¿Qué significa ser justificado? Ser justo representa la condición de estar bien con Dios. Eso es justificación por la fe. Estar bien con Dios. Estar a cuentas con Dios. Por eso el Señor hoy en día, Él desea que nosotros vengamos a Él, que nos reconciliemos con Él. Eso es lo que desea Dios, porque ser justo representa estar bien con Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú quieres estar bien con Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Sé obediente. Porque ese es el pacto, eso fue lo que hizo Abraham, obedeció totalmente. Por eso le fue contado como justicia. Se le contó a Abraham, se le cuenta como justificado. Entonces, mis hermanos, el pacto de obediencia nos confirma. ¿Qué nos confirma cuando tú eres obediente al pacto? Recuerden, la ley te señala el pecado.
La ley no es la base del pacto. ¿Qué es lo que es la base del pacto? ¿Qué es la base del pacto? Como leímos, el pacto eterno se obtendría en el cumplimiento, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En el Calvario. Ese es el plan de salvación, el Calvario. Entonces, mis hermanos, el pacto de obediencia nos confirma las bendiciones cuando uno, a través de ese cumplimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros llevamos a nuestra vida, llevamos bendiciones por obedecer el pacto. ¿Y cuál fue la base de ese pacto? El cumplimiento fue con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la base de este pacto? Fueron los mandamientos de la ley de Dios. Sin embargo, estaba basada en la promesa. Son promesas, porque la ley moral de Dios son promesas. Estas promesas estaban basadas en la gracia por la obediencia. La gracia en la obediencia. Entonces, mis hermanos, miren estas palabras. Dios, cuando Él confirmó el pacto con Isaac, por medio de Abraham, Dios confirma este pacto. Por eso dice, escuche la palabra de Dios cuando Él confirmó el pacto con Isaac, el hijo de Abraham. ¿Cómo lo confirmó? ¿Cómo confirmó este pacto? Y miren cuáles fueron las bases del pacto, cuáles fueron los términos, las bases de este pacto. Y dice, en el libro de la historia de Patriarcas y Profetas, dice, los términos del pacto antiguo eran, obedece y vivirás. Así es, eran las bases, los términos, obedece y vivirás. El hombre que lo hiciere, vivirá en ellos. Ezequiel 20:11, esta es escritura. También leemos nosotros en Levítico, ahí en Levítico capítulo 18, verso 5, dice, pero maldito el que no confirmara las palabras de esta ley para cumplirlas. ¿Cuáles son las leyes? La ley de Moisés. También en Deuteronomio capítulo 27, verso 26 dice, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. ¿Cuáles son esas mejores promesas? La promesa del perdón de los pecados y de la gracia de Dios para renovar el corazón y ponerlo en armonía con los principios de la ley de Dios. Aquí claramente nosotros podemos ver cuál era la base de este pacto. Era precisamente la ley de Dios. Entonces, promesas de perdón a través de pecados, a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos concede la gracia para renovar ese corazón que está infestado por el pecado y ponerlo ahora en armonía con los principios de la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos Jeremías 31, verso 33 y 34, dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Cuándo se cumplió eso? En el Calvario. Por eso en el Calvario, ¿qué es lo que pasó en el Calvario? Ahí fue donde Abraham vio y se regocijó. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el Calvario? Dice, daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones y perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de los pecados. Así, de esa manera resumida, podemos ver nosotros que la ley de Dios está ¿dónde? ¿Dónde está grabada? ¿Dónde la ley de Dios está escrita? En nuestros corazones. Entonces, para ir entendiendo cuál es la base y qué es lo que desea Dios, primeramente que nos reconciliemos con Dios, para estar bien con Dios, eso es lo que es justificación. Y en segundo lugar, ahora, ¿qué va a hacer Dios? Él va a escribir su ley en nuestro corazón, nos va a poner en armonía con su ley de Dios. ¿Para qué? Con los principios de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque son promesas para nuestras vidas. Y eso es lo maravilloso. En Hebreos capítulo 8, verso 6, leemos lo siguiente. El libro de los Hebreos capítulo 8. Si usted me ayuda ahí, por favor. Va a ser una gran bendición. Hebreos capítulo 8, usted léalo, abra su Biblia y lea, por favor. Dice capítulo 8 y verso 6,
Estamos hablando del nuevo pacto bajo el cual Cristo es el sumo sacerdote. Mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, de nuestro Señor Jesucristo, por cuanto Él es el mediador de un mejor testamento, un pacto, que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido sin falta, no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Ahí lo que está diciendo el Señor es de que todos somos transgresores. Por medio de Adán entró el pecado, y por el Adán, hombre, y por medio del segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que vino? Vino un segundo pacto, una segunda oportunidad para el hombre. Porque habiendo falta en ellos, en este caso las condiciones se rompieron, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En el 10 dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mis hermanos, aquí es después de aquellos días donde escribe Dios su santa ley, sus 10 mandamientos en nuestro corazón. Eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, cuando nosotros vemos que aquí hay ordenanzas, aquí hay principios, son principios para todas las naciones, desde el mismo comienzo hasta el mismo final. Son ordenanzas. Cuando nosotros leemos en el capítulo 26 de Génesis, por favor, si me acompaña, el capítulo 26 de Génesis, por favor, dice lo siguiente. Leamos en el verso 4. Dice, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Qué es lo que está hablando el Señor acá? Por cuanto oyó a Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Cuál era la promesa de bendición cuando tú guardas los mandamientos? Cuando tú guardas los mandamientos de la ley de Dios. Aquí están las promesas. La multiplicación de tu simiente, tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ahí está la bendición. Por lo consiguiente, la promesa es, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Entonces, por lo consiguiente, si es una promesa maravillosa, ¿qué les puedo decir, mis hermanos? Lo que yo les puedo decir en este momento es, ¿será que el pacto sempiterno de Dios, será que ya se acabó? ¿Será que ya no hay pacto sempiterno? ¿Será que no hay promesas? Por supuesto, la Biblia está llena de promesas. ¿Por qué? Porque todo esto tiene una relación. Y todas las naciones de la tierra serán benditas. Está la promesa de bendición. Ahora, Abraham dice, oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué razón? Porque él vio el día del Señor, el cumplimiento en la cruz del Calvario. Por eso dice, él vio mi día. Por lo consiguiente, yo le pregunto a usted, ¿requiere obras la justificación por la fe? ¿Qué dice usted? Usted pregúntese. El apóstol Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, vamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a leer un poquito la Biblia. Vamos a Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro en el capítulo 10 dice lo siguiente, leamos por favor, en el capítulo 10 y verso 34, 10:34, dice lo siguiente. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Todas estas ordenanzas, ¿para quién son? Todos esos principios que Dios había instituido, todos los preceptos que guardó Abraham, los mandamientos y estatutos y 1000 leyes, ¿para quién son?
¿Serán solo para los judíos? Aquí claramente Abraham no era judío, era semita. ¿Verdad que sí? Por lo consiguiente, mi hermano y mi hermana, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Dios establece estatutos, normas, preceptos, ordenanzas para todas las naciones de la tierra. Claramente, aquí podemos ver, como hablamos en el 35, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. ¿Cuántos dicen amén por eso? Sino que en toda nación del que le teme. Si hay una nación que le teme a Dios y hace justicia, el Señor se agrada. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con los preceptos establecidos por Dios. En San Juan, capítulo 3, verso 7 dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Quién es el que hace justicia? ¿Sobre qué se basa la justicia de Dios? Sobre su gran norma de justicia, que son su santa ley, sus 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Entonces, mis hermanos, la justificación se define como la práctica. Eso es lo que es. La justificación es una práctica de hacer las cosas correctas como Dios las hace. Yo soy justo y ustedes deben ser justos. Yo soy perfecto, ustedes deben ser perfectos, dice Dios. Entonces, ¿cómo se define entonces la justificación por la fe? La práctica de hacer las cosas correctamente como Dios las hace. ¿No dicen amén por eso? La Biblia claramente registra que Abraham obedeció los mandamientos de la ley de Dios. Claramente lo registra. Entonces, porque estamos hablando, ¿cómo es el tema de hoy? Estamos hablando de que nuestro tema es antes del Sinaí, porque todo mundo tiene ese concepto erróneo que la ley de Dios se inicia con Moisés en el monte Sinaí. Eso es un error. Las bendiciones llegaron como resultado de la obediencia. ¿Por qué fue bendecido Abraham? ¿Por qué razón? Dios confirmó el pacto con los descendientes de Abraham. Lo confirmó, se lo dio a Isaac. ¿Verdad que sí? Porque el patriarca puso en práctica la justificación que él recibió de parte de Dios. ¿Y cómo fue justificado Abraham? Él estaba a cuentas con Dios, como bien dijimos. Obedeció sus mandamientos y la ley de Dios. Estaba reconciliado Abraham con Dios. Entonces, por lo consiguiente, mis hermanos, ¿qué fue lo que hizo Abraham entonces? Abraham trazó el camino de sus descendientes hacia las bendiciones. La obediencia a los mandamientos de Dios es una bendición. La pregunta es, ¿tú quieres recibir las bendiciones de Dios tal como hizo Abraham, que él trazó el camino a sus descendientes para recibir esas bendiciones? ¿Tú desearías esas bendiciones? Conoce pues, ahí en Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esa es la bendición que tenemos. También nosotros podemos leer en Daniel capítulo 9, leamos así rapidito por favor, Daniel capítulo 9, leemos ahí en Daniel capítulo 9, verso 4, Daniel 9, 4, por favor mire qué es lo que dice: y oré a Jehová y confesé y dije: ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo que hace Dios con los que guardan y obedecen sus mandamientos? ¿Qué es lo que hace Él? Dice: extiende misericordia. Yo te pregunto a ti, ¿no necesitamos misericordia? Claro que sí, necesitamos misericordia. También, ahí en Nehemías, leamos en Nehemías, quiero leerles a ustedes ahí Nehemías capítulo
1, verso 5, ¿cuáles fueron las leyes que guardó Abraham? Esa es la pregunta. ¿Cuáles fueron las leyes que guardó Abraham siglos antes que viviera Moisés? ¿Entendía el hombre la ley moral antes del tiempo de Moisés? Por supuesto que sí. Para contestar a estas preguntas tenemos que repasar la historia de la humanidad que se registró antes que Dios pronunciara sus mandamientos con los exiliados en el desierto. Entonces, mis hermanos, claramente nosotros podemos ver aquí, en todo este repaso que hoy nosotros tenemos, de todas las escrituras, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Un fiel cumplimiento a los mandamientos de la ley de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, un fiel cumplimiento a los mandamientos de la ley de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y tú qué respondes? Yo te hago esa pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta ante todas estas evidencias bíblicas que nosotros tenemos? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Obedecerías tú para recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué dirías tú? Miren aquí en Nehemías capítulo 1, verso 5. Leamos por favor para que no se nos pase por alto. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, es la oración de Nehemías, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. ¿Cuál es la base de la obediencia? ¿Cuál es la base de este pacto? Los mandamientos de la ley de Dios. Amén, hermanos. Recuerde, hay algo bien importante que yo quiero que usted recuerde. Mi hermano y mi hermana, si no hay un mandamiento en vigencia, ¿qué crees tú? ¿Habrá pecado o no habrá pecado? Por supuesto, claro que sí. Si no hay un mandamiento en vigencia, no hay pecado. Porque ¿qué es lo que te dice la ley de Dios? La ley de Dios te muestra. ¿Y qué es lo que te muestra? La condición, tu pecado. Eso es lo que te muestra la ley de Dios. Por lo consiguiente, si no hubiera ley, tampoco hubieran pecado. ¿Verdad que sí? Ahora, mis hermanos, con esto en mente vamos a repasar los 10 mandamientos. ¿Qué le parece a usted si repasamos en este tiempo que tenemos los 10 mandamientos de la ley de Dios? Repasémoslos, por favor. Y bueno, vamos a comenzar con Éxodo, capítulo 20, verso 2. Repasemos Éxodo, vamos al Éxodo, capítulo 20, verso 2. Y aquí claramente vemos el decálogo. ¿Y quién habló? Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, verso 2, primer mandamiento que tiene que ver con la lealtad. El mandamiento de la lealtad. Primer mandamiento, ser leal. Yo creo que tú deseas ser leal a Dios. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tiene que ver con la lealtad. El creador del universo declara que Él es nuestro Dios y Él es nuestro libertador. Él nos pide que demostremos nuestro amor hacia Él, no teniendo otros dioses. Amén, hermanos. Jacob, quien vivió muchos años antes que Moisés, comprobó que él comprendía esta ley. En Génesis capítulo 35 y verso 2, Génesis 35 verso 2, y leemos, por favor, acompáñeme a leer Génesis 35 verso 2 al 4, leemos la palabra de Dios y dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestiduras. ¿Cuánto tiempo atrás? Varios siglos atrás, Dios le había revelado a los patriarcas los mandamientos de la ley de Dios. ¿Vamos entendiendo un poquito aquí? Por eso dice claramente que Dios desea que le mostremos su lealtad. Y le pidió a su gente, Jacob, que echaran a un lado los dioses extraños, que se limpiaran y que se purificaran de este pecado, porque es un pecado
Tener dioses ajenos es un pecado, otros dioses es un pecado. Jacobo entendía esto, claro que sí, varios siglos antes que se promulgara la ley de Dios en el monte Sinaí. El segundo mandamiento, recuerden que el primero tiene que ver con la lealtad. El segundo mandamiento tiene que ver con la adoración. Éxodo capítulo 20, nuevamente leemos en el capítulo 20, leemos en el verso 4 y 6. Leamos por favor y dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento, Dios nos prohíbe la adoración a imágenes, inclinarnos hacia cualquiera de ellos. Dios exige que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, mis hermanos, aquí vemos el recuento previo relacionado con dioses ajenos comienza en Génesis 31. Ahí claramente, Génesis 31. ¿Qué es lo que hay en Génesis 31, verso 19? Miremos por favor, Génesis 31 y verso 19. Verso 19 del 31. Leamos por favor, verso 19. Leemos la palabra de Dios y dice: y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre, y Jacob engañó a Labán el arameo, al no decirle que se huía, que se iba a ir. Ahí vemos nosotros, del 19 comienza toda una descripción, y la descripción comienza ¿con qué? Dice, Raquel había hurtado los ídolos de su padre, ídolos, había idolatría. Por lo consiguiente, ¿quién era Raquel? Raquel era la esposa de Jacob. Robó las imágenes de la casa de su padre, idólatra, él era idólatra. Ahí en el 35:2 podemos ver que él es idólatra. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestras vestimentas. Esa fue la instrucción de Jacob. ¿Por qué razón? Porque era pecado. Varios cientos de años atrás ya se hablaba de este segundo mandamiento de la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos claramente que adorar ídolos es pecado, es pecaminosidad, y convierte en una persona en inmunda delante de los ojos de Dios. ¿Usted quiere ser inmundo? Pues siga adorando imágenes. El tercer mandamiento tiene que ver con la reverencia. Tercer mandamiento de la ley de Dios. Vamos, por favor, a Éxodo 20, capítulo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Tiene que ver con la reverencia. Dios nos instruye que le respetemos su santo nombre y no tomemos su nombre en vano. Eso es lo que Dios desea. No hay poder cuando se menciona el nombre de Dios, porque no hay reverencia ni respeto. Perdón, no hay poder. ¿Por qué no hay poder en nuestras iglesias? Como cristianos, ¿por qué no sentimos el poder de Dios? Porque no hay respeto, no hay reverencia a Dios. Estamos tomando su nombre en vano. En hebreo, la palabra vano es shav. Eso quiere decir iniquidad, falsedad, vanidad. Eso es lo que quiere decir, un inicuo, un falso. Es una persona que se llena de vanidad, una persona vacía. Eso es lo que quiere decir tomar en vano el nombre de Dios. Es una persona que no respeta a Dios, que es falso delante de Dios, es vanidoso y que está vacío, que es lo que necesita, que Dios tome su corazón. Simplemente shav significa falta de respeto. Eso es lo que significa shav, falta de respeto. Hay muchas ocasiones, mis hermanos, registradas ante la experiencia en el monte Sinaí en que se indicaba la falta de respeto al nombre de Dios. Hay muchas experiencias relatadas en la Biblia. Por ejemplo, cuando Moisés reveló las instrucciones de Dios para dejar salir a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Faraón se burló
de la autoridad del nombre de Dios. Ahí en Éxodo 5 podemos ver eso. Más tarde el Señor lo destruyó. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. ¿Y quién es ese Dios? Es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Quién es ese Dios? Mis hermanos, el nombre de Dios se respeta. De hecho, cuando un masoreta escribía la palabra Dios en idioma Yahvé o Yahweh, ese pincel o esa pluma tenía que romperse porque se mencionaba el nombre de Dios o de Yahweh. Había un gran respeto por el nombre de Dios. Hoy en día a todo mundo le falta el respeto a Dios. El cuarto mandamiento, ya vimos que el segundo mandamiento tiene que, primer mandamiento de la ley de Dios tiene que ver con ¿qué? Con la lealtad. Segundo mandamiento, con la adoración. Tercer mandamiento tiene que ver con la reverencia a Dios. Si tú reverencias a Dios, vimos claramente que no hay que nosotros tomar el nombre de Dios en vano. En el cuarto mandamiento tiene que ver con la santificación y la relación entre Dios y sus criaturas. Ahí en Éxodo capítulo 20, verso 8 dice: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Es un mandato de Dios, mi hermano. Tú quieres bendiciones, aquí están los mandatos de Dios. Pero el séptimo día es el sábado, hasta nombre le pone. De Jehová es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¡Qué maravillosa experiencia realmente! ¿Tiene que ver con qué? Con la santificación y una relación que Dios quiere tener con sus criaturas. Por eso Dios instruye a su pueblo a recordar el sábado como un monumento, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y hay que santificarlo, hay que mantenerlo aparte para propósitos santos y para que Él se acerque a nosotros. ¿No dicen amén? Es una evidencia de relación que Dios quiere tener con nosotros. Dios inició el descanso sabático en la creación al bendecir y santificar el séptimo día. Génesis 2 del 1 al 3. Es una bendición. Entonces, mis hermanos, está claro que Él espera una continua observancia. Mucho antes de llegar los israelitas al monte Sinaí, el Señor ordenó la preparación para el sábado. Prepárense, porque el sábado yo me voy a aparecer a ustedes. Él mismo da las instrucciones y en ese día proclamó también su santa ley. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Entonces el pueblo debía recoger para ese entonces un evento posterior. En Éxodo 16, 22 hay un evento que usted lo puede leer, por cuestión de tiempo no lo leemos. Éxodo 16, capítulo 16, verso 22. El pueblo debía recoger una doble porción de maná el sexto día para que pudieran descansar en el séptimo día santo. Algunos no obedecieron las instrucciones y Dios se disgustó con ellos. Y dijo, y aconteció que algunos del pueblo, los rebeldes, salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mira esa gente que está haciendo. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esas son las instrucciones de Dios, mis hermanos. Así es como Dios habla claramente en su palabra. ¿No dicen amén por eso? Ahora, el quinto mandamiento tiene que ver con el respeto hacia la autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad de nuestros padres. Éxodo capítulo 20, verso 12, vamos al 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿No dicen amén por eso? Dios nos instruye ¿a qué? A mostrar el amor a nuestros padres. ¿A través de qué? De honrarlos. ¿Y cómo se honran ellos? Honrando su autoridad. ¿Verdad que sí?
Y podemos ver, es un mandamiento para honrar la institución de la familia y preservarla. Si todos honráramos a nuestros padres, mis hermanos, la institución del matrimonio se preservaría. Hoy en día, de cada 10 hogares, 8 se están destruyendo. ¿Por qué razón? Porque estamos nosotros incumpliendo con el 5.º mandamiento de la ley de Dios, quitando una autoridad. Demuestra este mandamiento que también era conocido. Ahí en el monte Sinaí también este mandamiento era conocido. Y tú puedes ver versículo de honrar a nuestros padres, Génesis 37, verso 28 al 35, Génesis 50, del 15 al 17. Ahí tú puedes leer claramente. Entonces, mis hermanos, estos pasajes bíblicos, ahí estos dos relatos, Génesis 37, Génesis 50, ahí están los pasajes bíblicos que nos dan un recuento acerca de José y sus hermanos. Ahí hay luz para nosotros, que es pecado faltarle a la autoridad. No honramos a nuestros padres, le faltamos al respeto, les deshonramos. En el primer incidente que se registra en la Biblia, con los hermanos, aquí esos hermanos mintieron a su padre acerca de la muerte de José, lo deshonraron, era una mentira. Y luego los hermanos piden perdón por sus faltas contra su padre. ¿Por qué razón? Eso fue mucho antes de Moisés. Entonces, mis hermanos, ellos sabían que habían violado el 5.º mandamiento de la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, consideremos también el incidente de Can, cuando deshonró a Noé. Su padre, al descubrir su desnudez, mientras él dormía, ¿qué pasó? Can sufrió una maldición de por vida por su pecado. ¿Dónde está registrado esto? En Génesis capítulo 9, verso 22 al 27. Entonces, mis hermanos, el 5.º mandamiento de la ley de Dios tiene que ver ¿con qué? Con la autoridad para preservar la institución de la familia y preservarla, porque Dios viene, nuestro Señor Jesucristo viene por familias, por hogares. Es un tema que vamos a hablar posteriormente. Y el 6.º mandamiento, para ir corriendo, porque apenas vamos por el 6.º mandamiento, tiene que ver con el respeto a la vida humana. Ahí nosotros, en Génesis 20, 13, dice, no matarás. Dios nos instruye para que demostremos el amor, no el odio, hacia otros, al no cometer homicidio. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios requiere de nosotros que mostremos amor y no odio. ¿Por qué razón? Dios desea magnificar su ley. No quiere hombres que tengan ira. En la Biblia se registra la culpa de Caín cuando mató a su hermano Abel. Dios castigó a Caín por violar este mandamiento. Obviamente esta ley estaba en vigencia. A eso queremos llegar. Que los mandamientos de la ley de Dios no iniciaron, no comenzaron en el Sinaí, comenzó desde el mismo plan de salvación. Entonces, mis hermanos, claramente podemos ver nosotros aquí que el 6.º mandamiento tiene que ver con el respeto a la vida humana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, 6.º mandamiento de la ley de Dios, Éxodo capítulo 20, verso 14, leamos por favor. No cometerás adulterio. Este mandamiento tiene que ver con la pureza en las relaciones. Y la mayor medición de pureza es nuestro Señor Jesucristo. Él fue para nosotros, un fiel esposo. Sigue siendo un fiel esposo, a pesar de que nosotros le hemos faltado, le hemos fallado, Él sigue siendo un fiel esposo para nosotros. ¿Qué es lo que desea Él que nosotros seamos? Dios nos pide que demostremos nuestro amor al no cometer adulterio. Mucho antes de que naciera Moisés, la Biblia identifica el adulterio como un pecado. En el incidente de cuando Faraón se llevó la esposa de Abraham a su casa. Hay un incidente ahí, Génesis capítulo 12, verso 10. ¿Qué pasó? ¿Recuerden ustedes ese incidente? Que Abraham hizo pasar a su
mujer como hermana y Faraón casi la toma. Y ahí es donde justamente el mismo Faraón, a través de una inspiración divina, no cometió adulterio. ¿Por qué razón? Porque ese era un pecado, era un delito grave. Si el de Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 18, verso 20 y 21, el mejor ejemplo para probar el mandamiento de Dios sobre el adulterio se conoció antes que en el monte Sinaí, cuando José, ahí vemos nosotros, Génesis 18, capítulo 18, verso 20 y 21, cuando José, quien rehusó tener una relación ilícita con la esposa de Potifar al decirle, Génesis 39, 9, ¿qué le dijo? Tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haga este gran mal y pecaría contra Dios? Estamos hablando varios siglos antes. Eso quiere decir que la ley estaba vigente antes. Son pruebas contundentes, mis hermanos, acerca de que los mandamientos de la ley de Dios siempre han estado en vigencia. Octavo mandamiento tiene que ver con la honestidad. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Génesis capítulo 20, verso 15. No hurtarás. Este es un mandamiento para probar nuestro carácter y de qué material estamos hechos. ¿Quiénes somos realmente? Dios nos instruye a no robar. El recuento bíblico de la reunión de José con sus hermanos mañosos nos dice que él utilizó la prueba máxima antes de revelar su identidad a ellos. Él puso una copa en el saco de sus hermanos menores, Benjamín, su hermano menor Benjamín, para aparentar como que había sido robada. José quería, ¿qué era lo que quería José? Crear una razón válida para poder quedarse con su amado hermano mientras los otros se iban nuevamente de regreso a su casa y ver a su padre. Las pruebas consistían en ver qué clase de hombres eran ellos. Su reacción horífica, de horror, demostró que ellos asociaban el robar con cometer pecado en sus mentes. Y ellos sabían que merecían la muerte. Ellos conocían el mandamiento de Dios. Ahí está todo ese relato en el Génesis 44. Entonces, ¿tiene que ver esto con qué? Con tu carácter. Estos hombres, los hermanos de José, ¿cómo eran? Eran mañosos. Eso era lo que eran estos muchachos. Eran hombres, hermanos mañosos. Era lo que eran ellos. Lo vendieron. Usted sabe la historia claramente, ¿no? Entonces, él quería probar qué carácter tenían ellos, de qué molde estaban hechos. Y vimos que ellos fueron deshonestos. Ellos sabían en las declaraciones, cuando leemos todos esos relatos bíblicos, ellos sabían que iban a morir porque eran deshonestos. ¿Ellos conocían el mandamiento de Dios? Por supuesto que sí. Noveno mandamiento de Dios. Éxodo capítulo 20, verso 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Este noveno mandamiento tiene que ver con la sinceridad. ¿Qué es lo que le hace falta al mundo hoy? Sinceridad. Con este mandamiento, mis hermanos, Dios nos instruye a no mentir, a no engañar a otros. Jesús declaró a Satanás como el padre de la mentira en San Juan capítulo 8, verso 44. La primera mentira en el planeta Tierra que fue registrada se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 4, cuando Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Qué gran mentira. La historia de Jacob y Esaú, que se registra en Génesis capítulo 27, demuestra que el mentir y el engaño eran conocidos como pecado, eran malos. Entonces, se está engañando a uno mismo y este engaño le puede resultar fatal al final del tiempo. Usted puede leer Oseas capítulo 4, 1 y 2, verso 1 y 2. Lea esos versos, por favor, ya se nos va el tiempo. 10º mandamiento que tiene que ver con el contentamiento. Mis hermanos, Éxodo capítulo 20, verso 17 dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Tiene que ver con un contentamiento hoy. Mis hermanos, Dios nos instruye a no codiciar porque Él sabe que esto nos puede entrampar para cometer mayores pecados.
el origen de todos los pecados es ¿qué? La codicia. ¿Sí escuchó? El origen de todos los pecados es la codicia. Hay muchos ejemplos de esto en la historia antigua, muchos ejemplos, pero creo que el más impactante es lo que Eva hizo y sus consecuencias. Ella codició y sufrió. Ella codició la fruta prohibida y cayó en el peor pecado, su codicia. Contribuyó para que fuera expulsada del jardín del Edén. Por codiciar, ella fue expulsada del jardín del Edén. Y más tarde su hijo Caín repitió el mismo pecado y así ha venido de generación en generación la codicia. Cuando Caín trajo una ofrenda inaceptable ante el Señor, no recibió el favor de Dios. En contraste con Abel, ¿verdad que sí? La ofrenda prescrita recibió el favor de Dios. Ahí fue donde Caín se enfureció. ¿Y qué sucedió? Se sintió menospreciado, codició y con lo consiguiente, el resultado siguiente fue que mata a su hermano. Su condición de codicioso lo llevó a cometer homicidio. Mis hermanos, terminar con las aspiraciones mundanales es un mandamiento. Tenemos que terminar con las aspiraciones mundanales y colocar todo sobre el altar de Dios. ¿Por qué razón? Hay una razón sencilla. Somos forasteros y peregrinos buscando una mejor patria. Y esa patria mejor, aquí en esta tierra tenemos que caminar y vivir por fe. La codicia, mi hermano y mi hermano, nos lleva a cometer muchos pecados. Estas referencias bíblicas son solamente algunas de las que podríamos examinar para comprender que la humanidad está consciente de la ley de Dios mucho antes de que Él lo prescribiera con su dedo, escribiéndolo con su dedo en las tablas de las piedras. Entonces, mis hermanos, ¿será que podremos corregir esta falsa teología de que los 10 mandamientos, como dicen muchos, comenzaron en el monte Sinaí? ¿Podemos corregir eso? A la luz de la palabra sí lo podemos corregir, porque los 10 mandamientos fueron antes del Sinaí y después de la resurrección. Siglos antes que naciera Moisés, Dios juzgó a los hombres y a las mujeres bajo el principio de oír. Dice, oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Oyó mi voz y las guardó. La pregunta, mi hermano y mi hermana, es: ¿tú vas a escuchar la voz de Dios? Si es así, yo quiero hacer una oración por ti, que escuches la voz de Dios. Echemos por tierra esas falsas teorías de que la ley de Dios ya fue abolida o que la ley de Dios comenzó en el monte Sinaí. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, bendecido sea tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que hoy nos diste de escuchar tu palabra, de exponer, Señor, claramente que tu ley está vigente desde el mismo principio y sobre esa misma ley todo ser humano tiene que comparecer en el día final, en el día del juicio. Señor, gracias por esta oportunidad, nos rendimos a ti totalmente y que estas palabras se guarden en nuestros corazones. En Jesús lo agradecemos, amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano.